En este vídeo te voy a hablar de cómo elegir tu actividad económica y de qué figura empresarial tiene que revestir la misma, si persona física o persona jurídica. A la hora de empezar con una actividad económica es fundamental elegir el tipo de forma empresarial en el cual te vas a constituir. A continuación verás las principales características de actuar como persona física o como persona jurídica. Como autónomo crearás tu empresa de manera mucho más eficaz y rápida. Como persona jurídica tendrás que hacer un desembolso económico y el trámite es un poco más largo. Como autónomo tendrás una responsabilidad ilimitada y responderás con tus bienes presentes y futuros. Como sociedad limitada, la responsabilidad se limitará al capital social aportado a la misma. Como autónomo, tributaremos por el IRPF, que es un impuesto progresivo. Cuanto más ganemos, más pagaremos. En cambio, persona jurídica, tributaremos a un tipo fijo. Si actuamos como autónomo, las obligaciones contables serán menores, pero si optamos por persona jurídica o sociedad limitada, tendremos mayor control y nuestras obligaciones serán más fuertes. Al ser la forma más habitual y sencilla, en estos cursos nos centraremos en la figura del autónomo. Ahora hablaremos de cuál es la definición oficial que se le da al trabajador autónomo. Es aquel que desarrolla a título personal y de forma directa una actividad económica con carácter lucrativo. Al actuar como autónomo tenemos que tener claro que contaremos con una serie de derechos y con una serie de obligaciones. Contaremos con una asistencia sanitaria y con una prestación económica en caso de accidente o enfermedad profesional. Deberás abonar con carácter mensual tu cuota de autónomo y liquidar de forma trimestral tus impuestos. A la hora de configurarte como autónomo, uno de los primeros pasos que te recomendamos es obtener un certificado digital emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ahora te enseñaré cómo obtenerlo a través de su página web. Para obtener este certificado digital, accederemos, en primer lugar, a la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. A continuación, entraremos en el apartado Certificado Electrónico Ciudadano y luego en el apartado de Certificado con acreditación presencial y en el subapartado Solicitar certificado. Una vez rellenemos los campos que nos solicitan, nos llegará a nuestro correo electrónico un código. Este código será el que deberemos mostrar ante la agencia tributaria o a la Seguridad Social en algunas de sus oficinas de manera presencial, junto con nuestro documento de identidad. Realizada dicha acreditación de nuestra persona, nos llegará a nuestro email un correo avisándonos que ya podemos descargar nuestro certificado en el subapartado Descargar certificado. El segundo método que podemos emplear es la acreditación mediante vídeo a través de la aplicación móvil para iOS o Android que nos facilitará la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Este certificado se quedará instalado en tu ordenador y te lo podrás pasar también a tu teléfono móvil y te será de gran ayuda en los futuros trámites que tengas que realizar. Ahora que contamos con el certificado digital, es el momento de darnos de alta en el censo de empresarios y en el régimen especial de trabajadores autónomos. En el siguiente vídeo te enseñaré cómo darte de alta en el censo de empresarios a través del módulo 036.